Romanos 15, comenzando en el versículo 14, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y pródigos en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilirco, toda lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El versículo 22 nos dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Amén. Por favor, tomar asiento. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir: sigue tu corazón? ¿Cuántas veces se ha oído eso en nuestras vidas? Haz lo que tienes que seguir tu corazón. Y sabemos que el corazón es importante y muchas personas le ponen demasiado énfasis en querer seguir sus corazones. Y lo podemos decir de esta manera: sus sentimientos. Pero es mucho más importante entender la condición del corazón. Jeremías 17, 9 al 10 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso fue dicho en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, nos dice así: Pablo escribe y dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, nuestro corazón, y deja amplificar esto, nuestra cultura, nuestro intelecto, le podemos poner mucho énfasis a sentimientos basados del corazón. Pero vemos que el corazón en sí es perverso y es engañoso. Es Dios el que lo prueba para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces es una prueba para revelar en realidad lo que hay en cada uno de nosotros. Los religiosos judíos, ellos le ponían tanto énfasis a su religión, a sus obras, a sus buenas obras. Se enfocaban en lo que se veía, lo exterior, podemos decir, lo que se hacía en la carne. Pero el verdadero judío es el que lo es en lo interior. O sea, su corazón ha sido circuncidado en el espíritu.
Dios ha cambiado ese corazón adentro de uno. Y es aquí que vemos lo que causa a los hombres, tanto a las mujeres, moverse en cierta dirección, podemos decir sus ambiciones y sus sueños. Para Pablo, vemos la motivación de su corazón, que eran sus ambiciones. Deja preguntártelo en esta manera. ¿Qué es lo que lo hacía hacer lo que hacía? ¿Qué es lo que nos hace hacer lo que hacemos? Todo eso se va a revelar y vamos a ver a través de nuestro estudio. Pero aquí fíjate, les recuerdo dónde vamos en el libro. Vimos los primeros capítulos 11 de Romanos, doctrina, buena doctrina, doctrina sana, para traernos a la aplicación práctica. Pero fue una de las doctrinas que vimos es el hombre es condenado aparte de Jesucristo. La salvación es por gracia a través de la fe. La nueva naturaleza, el cambio de corazón, un carácter nuevo. Romanos 12, nuestra dedicación a Jesucristo, nosotros y Jesús, esa relación que ahora existe. La aplicación práctica, Romanos 13, nosotros y el mundo, cómo debemos de tratar con el mundo. Romanos 14, nosotros y la iglesia, ¿qué es nuestro rol adentro de la iglesia con nuestro prójimo y nuestros hermanos y hermanas en la iglesia? El capítulo 15, nosotros y las diferencias que hay entre judío y gentil. Bueno, Pablo amaba a toda persona. Recuerda que él era judío, judío de judíos. Y él entendía su llamado. Sabía que él era el apóstol a los gentiles, pero no olvidaba de su amor por su propia gente, los judíos. Y es aquí que llegamos en realidad a ver la motivación del corazón de Pablo, tanto su ambición en tener gran amor por Dios y toda gente, toda persona. Así que nos vamos a enfocar en 2 puntos aquí. El primer punto es su corazón por los gentiles, que es el versículo 14 al 24. Y luego su corazón por los judíos, versículo 25 al 33. Comenzando con el primer punto, su corazón por los gentiles. Fíjate lo que dice el versículo 14 una vez más. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Me encanta este versículo, verdaderamente. Vemos que aquí comienza y dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Pablo ha llegado, podemos decir, a sus palabras finales de esta carta. Y digo esto sabiendo que todavía hay un capítulo más en este libro, en esta carta. Pero el capítulo 16, Pablo concluye con salutaciones a miembros del cuerpo que él conocía. Podemos decir saludos personales. Pero aquí todavía está trayendo instrucción, aplicación práctica en hablando con todo cristiano. ¿Por qué? Porque dice, hermanos míos. Hermano, entonces aplicable a cada uno de nosotros que creemos. Esta epístola, esta carta, para entender, fue escrita a los cristianos para revelar lo que la salvación verdaderamente es. Ahora que estamos salvos, ¿qué vamos a hacer con esa salvación? Y aquí es la aplicación práctica que continuamos viendo. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Entonces, ¿qué? ¿Esto significa que las personas, todas personas son buenas? ¿Que son buenos? Bondad es la calidad de ser bueno. Se identifica con la característica propia de las buenas personas. Es también la inclinación o la tendencia natural a hacer el bien. Pero tenemos que entender que aquí bíblicamente es el creyente
que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Y que le ha dado una naturaleza nueva debido a que ha sido justificado. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Somos justificados, como si nunca hubiéramos pecado. No tiene nada que ver con nosotros, es con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno, entonces cuando dice llenos de todo conocimiento, ahora todo conocimiento, tanto la bondad, viene de la relación propia que ahora tenemos con Dios. No es de nosotros mismos. Es porque tengo una relación con Cristo Jesús. Romanos 7:18 nos dice así. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, uno no puede decir, no, pero es que yo soy buena persona. No. Toda bondad, no. Es porque Cristo vive en mí. ¿Ven? Conocimiento, no, es que soy bien sabio. No. No tiene que ver con nosotros. Es porque tenemos ahora una relación propia con Dios. Y dice, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Y esta palabra, amonestar, fíjate, significa advertir, prevenir o reprender. Es el hacer presente algo para que se considere, procure o evite. Y me encanta esto. ¿Por qué? ¿Recuerda con quién está hablando Pablo? Pablo está hablando con todo creyente. Todo creyente que somos nosotros, entonces, que debemos de dar consejería, discipular bíblicamente como la iglesia. Porque nosotros hacemos la iglesia. Amén. Entonces, la expectativa es que debemos advertir uno al otro, discipular uno al otro. Es lo que debe de estar pasando. Pero fíjate, tenemos que entender esto. No solo es la responsabilidad de los pastores o los líderes de discipular. Todo creyente tiene esta responsabilidad. Esta es la aplicación práctica de ser salvo. Es lo que debemos de estar haciendo. Gálatas 6:1-2 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué gran responsabilidad tenemos. Pero aquí vemos, hermanos, dice todo cristiano. Todo cristiano. ¿Y qué es todo? Todo. No, yo no. No. Todo cristiano, no solo los líderes. Como cuando uno va a pescar, ¿me vas a traer el pescado para que te lo limpie? No, pues en ese caso yo también me hago tacos de pescado para mí, ¿no? Pero si tú andas pescando, andas proclamando la palabra de Dios y tú lo alcanzaste, ¿sabes qué? Tú límpialo. Todos estamos llamados a compartir con otros cristianos. Todos. Y dice los que sois espirituales. Y ya vimos de los maduros y los inmaduros de la fe. Entonces está hablando con los maduros en la fe. Pero también quiero que entiendas esto. A lo mejor no eres maduro en la fe, pero reconoces que algo está mal aquí. Y el pecado se te ha revelado a ti de cierta persona. Pero no se trata de ir y chismear con todos los otros. No.
es de hablar con ellos en amor, con la intención de hacerlos reconocer el mal, el pecado y ellos ser restaurados. Pero ten cuidado para que tú mismo no vayas a caer. Y vemos entonces la responsabilidad que tenemos. Muchos quieren llegar a ser cristianos. No, ya llegué. No, me quiero sentar en la hamaca y disfrutar. No, y tomarme una bebida fría. No. El cristianismo no se trata de eso. Ahora, claro que va a haber algunos que están más capacitados, podemos decir, especialmente dotados para trabajar y comunicarse con las personas acerca de los problemas. Pero nosotros estamos llamados a restaurar y traer corrección y sanación a las vidas de los creyentes. Simplemente ves a alguien ahí todo decaído, como les digo, pateando el bote. Llévalo al pastor. No, tú lo vistes. Ve, habla con él. Ve, habla con ella. Cada uno de nosotros podemos orar unos por los otros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de estas cosas? Poder compartir con ellos, porque tenemos una responsabilidad. El versículo 15 nos dice así: Más os he escrito, hermanos, en parte con, ¿qué es esa palabra? Una vez más, ¿qué es? Atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que Dios me es dada. Ponte a pensar, fíjate lo que dice: más os he escrito, hermanos, en parte con, ¿qué? Hay tiempos que tenemos que hablar la verdad con ardor, con esfuerzo. Es atrevernos a hablar la verdad sabiendo que no les va a gustar lo que les tengo que decir, porque es la verdad. Ouch, me va a doler. No, pero es que no quiero. Pero es que mejor no vayas a chismear. No vayas a ir con alguien más. Vamos a orar y fíjate. No. Ve, habla con la persona. Dios te lo reveló a ti, porque tú estás cerca a ellos. No es para que todos se enteren. Para ir a hablar la verdad. Y hay tiempos que uno tiene que ser directo con las personas, pero en amor. Este amor es firme y directo. Es hablar la verdad en amor. Fíjate que nos dice: como para hacernos recordar. Como para hacernos recordar. Y verdaderamente todos tenemos que recordarnos. Alguien nos tiene que recordar. Fíjate, Pablo tiene su rol como maestro, tanto como apóstol, de recordarnos lo que él nos ha instruido. No, pero es que ya sé. Pero si sabes, ¿por qué no lo haces? ¿No? Ponte a pensar. ¿Por qué es que tienes que estudiar de nuevo cuando vas a tener que ir a tomar la prueba para tu licencia de manejar? Pero si ya sabes, te tienes que recordar, ¿verdad? Porque uno va manejando ahí como quiera. ¿Pero qué son las leyes? ¿Cómo debo de andar manejando? Y lo cambian. Recordar. ¿Por qué es que se nos tienen que recordar aniversarios y o cumpleaños? ¿Por qué es que se nos tiene que recordar ciertas cosas que se nos han pedido en la lista de melón? ¿No? Honeydew, ¿no? Mi esposa me está pidiendo que haga esto y esto y esto. Se nos tiene que recordar. Pero vemos aquí que nos dice: por la gracia que de Dios me es dada. A cada uno de nosotros, fíjate, se nos ha dado una medida de gracia. El favor inmerecido de Dios.
y es dada a cada uno para poder cumplir con el don o dones dados a cada uno de nosotros. Para cumplir. Y Pablo está ejercitando sus dones y talentos de acuerdo a la gracia dada a él. Nosotros mismos, fíjate, tenemos que encontrar nuestro lugar en la iglesia para ejercer el don o dones, tanto los talentos que tenemos por la gracia de Dios. Dios desea usar a cada uno de nosotros en nuestra personalidad que es única. Y con nuestros antecedentes que es nuestra historia del pasado. Todos tenemos una historia muy diferente del pasado. Pero nos sacó de ahí para traerle gloria a su nombre. Ciertas personas van a poder alcanzar a otras personas que otras personas no los pueden alcanzar. Simplemente basado en el pasado y de dónde lo sacó el Señor. El versículo 16 dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y tomen nota de la Trinidad en este versículo: Jesucristo, el evangelio de Dios y el Espíritu Santo. Ahí resalta. Pero dice aquí, para Pablo, dice para ser un ministro de Jesucristo a los gentiles. Pablo era un judío y también era un ciudadano romano que fue llamado por Dios ser apóstol a los gentiles. Ministro. No vayamos a hacer una palabra, inflarla, hacerla más de lo que debe de ser, porque ministro simplemente significa siervo. Es todo. Un siervo que sirve mesas. Un ministro y un diácono es lo que deben de estar haciendo, sirviendo mesas, teniendo cuidado del rebaño en sirviéndolos. Pero no es una posición que las personas lo sirven a uno, porque muchos se les infla la cabeza: oh, soy un ministro de Dios, y quieren que las personas lo sirvan a uno. Eso es falso, es al revés. Uno está aquí para servir a las personas. Siendo un ministro, ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Y te voy a decir, no hay nada mejor que uno pueda ofrecer, ministrando el evangelio de Dios. Porque el evangelio de Dios es lo que va a traer salvación a las personas. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, el gentil. Entonces, es lo mejor que podemos ser cuando somos ministros de Jesucristo. Hablar de la salvación que está disponible a todo aquel que cree. Entonces el mensaje no es de nosotros, pero es de Dios para la salvación. ¿Ven? Para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces Pablo, fíjate, se veía a sí mismo como un sacerdote, un ministro que ofrece sacrificio. Este sacrificio, fíjate, no estaba muerto, sino que era un sacrificio vivo. Y cuando digo sacrificio vivo, nos debe de hacer pensar o recordar lo que él dijo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate, Pablo sabía, más bien entendía, que él era un sacrificio vivo. Claro que Jesús es nuestro mejor ejemplo, pero aquí vemos la vida de Pablo, el apóstol, el misionero, un ministro, siervo, ofreciendo su vida como un sacrificio a Dios. Ponte a pensar,
Todo lo que viajaba, él viajaba por todos, podemos decir, estos caminos llenos de polvo. Viajaba por mar en avanzar el evangelio. Un gran sacrificio de su vida para avanzar el reino de Dios, avanzar el evangelio. Hacía tiendas de campaña, carpas para vivir. Trabajaba. Discipulaba a los creyentes. Él veía su trabajo como algo sagrado. Pero hermano, estaba haciendo carpas. Gloria a Dios. Seguía avanzando el evangelio. Déjame preguntarte, ¿vemos nuestro trabajo, nuestra obra como algo sagrado? Porque Dios te ha dado esa posición que tienes. Y es con un propósito. Algo sagrado. Cuando lo hacemos como un sacrificio vivo para el Señor. ¿Haces toda obra o trabajo entendiendo que eres un ministro de Dios? A todo tiempo. No como algunos. Quieren venir a la iglesia y entran por las puertas y traen el halo. Van a la casa y son diferentes y en el trabajo, olvídate, ni los conocen. Debemos ser la misma persona. En todo lugar. El día que nos encontramos en el mercado, ¿no? ¿Vamos a ser la misma persona? Fíjate el versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Es Jesús el que nos trae a una relación con Dios. Es a través de Jesús que recibimos el perdón de pecado. Es a través de Jesús que somos justificados. Versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las palabras, obras. La idea es que Pablo no se sentiría confiado en sí mismo, inflado en su propio ego. Su confianza solo sería en lo que Jesús podría hacer a través de él. Y ahí es donde debe de estar nuestra confianza. En lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Porque Dios desea usarnos como instrumentos en sus manos. Por eso dice, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. El resultado es que se demuestra el poder de Dios en la verdadera conversión de los gentiles. En que sus vidas verdaderamente han cambiado. Ya no viviendo para sí mismos, pero viviendo para el Señor. Y este es el gran milagro de Dios. Es una vida cambiada. ¿Por qué? Porque ese corazón ha cambiado. En recibirlo. Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todos los he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjate, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Dios hizo milagros a través de Pablo. Dios los hizo para traer validez al mensaje que Pablo predicaba. Tantos milagros que se hicieron en el libro de Hechos. Personas hoy en día dicen, pero no vemos milagros como los en el libro de los Hechos. Pero les recuerdo que el libro de Hechos cubre un periodo de tiempo de 40 años. Y si te sientas a leerlo, lo puedes leer en un día, fácil. Pero estás viendo 40 años de historia, de las cosas que pasaron. Yo te puedo decir, yo he visto milagros. Algunos de nosotros también hemos visto milagros. En mis 38 años de caminar con el Señor, he visto que el Señor ha restaurado matrimonios, ha tocado vidas de personas, ha sanado a personas. Me han hablado al hospital.
cuando ya no tenían nada. Háblale a tu pastor porque ya no hay nada que podemos hacer. Y uno llega, ora por ellos, los unge con aceite y de repente despiertan. Un milagro de Dios. Y se han visto milagros. Simplemente ponte a pensar, si eres creyente, eres un milagro de la salvación de Cristo Jesús. Entonces, de pensar, sí hay milagros. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todos los he llenado del evangelio de Cristo. El misionero Pablo, fíjate, viajó como 1400 millas evangelizando. El misionero. Y hay que tomar cuenta que lo hizo en Guaraches. Ay, no puedo. Fíjate, fue Dios el que recibió la gloria. Pablo no se infló, no presumió que a todos los lugares que he ido a predicar, no presumiendo que había dado 800 sermones en ese tiempo, ni los contaba. O de la obra que cumplió. Él muy bien entendía que fue en el poder del Espíritu Santo en su vida que se pudo cumplir todo esto a través de él. No soy yo, Cristo que vive en mí. El versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Me encanta que dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Y no vayamos a confundir esforzarse como si tuviera que ser un trabajo que no me gusta hacer. Ay, me tengo que esforzar. No es la idea aquí. Pero es en hacerlo con anticipación. Emocionalmente uno está ansioso. ¿Por qué? Por el gusto, un gran gusto por poder predicar el mensaje. Yo entiendo, yo me puedo identificar porque hay tiempos que no me puedo contener. Quiero predicar lo que Dios me ha enseñado a mí y quiero compartir con ustedes, hablar la verdad de Dios, lo que Él me ha enseñado. Pero es como debe de ser, aún en nuestras vidas. Hay veces estoy en casa, estoy haciendo mi estudio y no me aguanto. Me tengo que levantar, ir con mi esposa. Fíjate lo que Dios me está diciendo aquí. Y ya me regreso a hacer el estudio. Y es lo que debe de pasar en nuestras vidas. En leyendo la palabra de Dios. Una emoción verdadera. ¿Por qué? Porque nos está dando dirección. Se están aclarando las cosas. Pero fíjate aquí que qué curioso que Pablo dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Fíjate, Pablo con respeto no quería obrar y pisar el terreno en que otro ya estaba obrando. Lastimosamente esto no es observado hoy en día. Hay personas que quieren y establecen, comienzan una obra, una iglesia, aún en la misma cuadra de la otra iglesia. Unas millas de la otra. Y luego dicen, es que somos el mismo ministerio. Pues si es así, ¿por qué Dios va a duplicar el mismo ministerio tan cerca a lo que ya existe? Y Pablo aquí nos dice que no lo hagas. Es la razón por qué hay tantas pequeñas iglesias luchando, no haciendo las cosas bien. Podemos decir, prostelitando. Y esto quiero que entiendan, es simplemente robando las ovejas de un rebaño al otro. Nosotros aquí en esta iglesia, yo les he enseñado que no debemos de prostelitar, ¿no? No debemos de invitar a otros cristianos. Cuando tenemos eventos y actividades y hay folletos que tenemos que distribuir, no les he dicho cuántas veces, si tienen su iglesia, tómalo para atrás. Que el Señor vaya con ustedes allá. No vamos a jalar ovejas de otras iglesias. Nunca hemos dicho que somos la única iglesia. Sabemos que Dios obra y obra en diferentes lugares.
diferentes iglesias. Amén. Es más, yo siempre les he dicho, si es Dios el que te trajo aquí, que sea Dios el que te mueva de aquí. No lo vayas a basar en emociones. Aún aquí, por eso se te pide 6 meses. Hay que estar aquí sentados por 6 meses para que puedas confirmar que el Señor es el que te trajo aquí. Para que puedas ver si estás de acuerdo con la doctrina, la enseñanza y lo que Dios está haciendo aquí. Si ese es el caso, entonces ya uno puede aplicar y ponerse a servir. ¿Por qué? Porque ya se le reveló, Dios me quiere aquí. El versículo 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Fíjate, el propósito de llevar el mensaje es para que todo aquel que no ha oído, aquellos que están espiritualmente ciegos, se les puedan abrir los ojos para ver la verdad. En el oír el mensaje, el Espíritu Santo obre y ellos puedan comprender el mensaje del Evangelio. Es el Espíritu Santo que toma el mensaje y trae convicción al corazón del que está oyendo, el oidor, con el propósito de que se haya arrepentimiento, no remordimiento, pero arrepentimiento, y que crean en el Señor como su Salvador y su Señor. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Por estas razones que Pablo, él quería ir a ellos, a un territorio que no habían recibido el Evangelio. Era su deseo ir ahí primero. Es dándole prioridad a su vida. Él buscaba hacer la voluntad de Dios. Buscaba oportunidades para cumplir con lo que Dios quería hacer en él, tanto a través de él. Y nosotros mismos tenemos que buscar a Dios para ver lo que Él quiere hacer en nosotros, tanto a través de nosotros. Pero hay veces uno está más contento. Hay veces nos hacemos perezosos. Aquí estoy esperando. A ver, Señor. A ver. Uno. Y luego habla y dice, heme aquí, pero no, ahí no. Con los niños, no, ahí no. El versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Fíjate, Pablo amaba a los creyentes y era su deseo ir a conocerlos. Hechos 19:21 nos dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y fíjate, Pablo tenía este deseo de ir a Roma por más de 20 años. 20 años. Increíble, hoy en día uno tiene deseo de ser obispo, pastor. Es algo bueno. Es bueno tener ese deseo. Pero no se pueden esperar en su deseo. Y no dudo que tengan ese deseo, pero siempre tiene que ser al tiempo del Señor. Y es en ser fiel donde Dios te está usando que se confirma ese deseo. Ahora se hace un llamado. Y es o debería de ser la iglesia enviando a uno a comenzar una obra nueva. Pero muchas veces les voy a decir, no es la iglesia la cual envía a las personas. ¿Pero por qué? Porque la persona no se esperó. No esperó en ser confirmación de que verdaderamente Dios tiene un llamado en tu vida y ser enviado. Luego se levantan y dicen, no, pero es Dios el que me envió. Lastimosamente, cuando se van se llevan ovejas, porque ellos también son engañados, son engañadas. Y es lo que puede pasar. Pero él tenía un deseo.
Y no hay nada mal en tener deseos. Pero es mucho más importante esperar en el Señor. Lo que Él desea que uno vaya a hacer. El versículo 24 dice así: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Ahora, para entender, en esos días se pensaba que España, tanto Inglaterra, eran el fin del mundo. No se sabía si había más allá de esos lugares. Y Pablo quería cumplir con la gran comisión dada por nuestro Señor hasta las últimas partes de la tierra. Y es lo que Pablo tenía en mente. Porque espero verlos al pasar, dice, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y aquí, para entender, lo que él está hablando es del compañerismo. Fíjate, tenía un deseo de conocerlos, de estar en compañerismo con ellos, con los hermanos. Y es una de las grandes bendiciones que tenemos como creyentes. Pasar tiempos juntos en compañerismo. Cuando Dios está incluido en nuestras conversaciones. Cuando estamos declarando de la grandeza de Dios y su amor en mi vida. Y el oír lo que Él está haciendo en las vidas de otros. ¡Qué gran bendición! La aplicación práctica. ¿Tienes compañerismo? ¿O eres de los que se termina el servicio y lo único que se ve es el polvo del carro que dejaron y ya se fueron? ¿No? Compañerismo es tan importante. Aquí vemos el segundo punto, su corazón por los judíos. El versículo 25 nos dice así: más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Es en Jerusalén donde nació el cristianismo, pero también donde nació la oposición al cristianismo. Los cristianos ahí en ese tiempo estaban bajo persecución y en gran necesidad. Ahora, para poder entender Pablo, al fin va a llegar ahí. Y puede compartir la ofrenda que va a ser colectada para ellos, pero no todo el tiempo, tanto como nosotros pensamos, se van a cumplir las cosas o el plan que nosotros tenemos. Porque Pablo fue arrestado por los romanos. Y todo porque los judíos religiosos lo querían matar. El plan cambió. Versículo 26. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esto es mencionado, 2 Corintios capítulo 8 y 9, habla de la ofrenda para los santos. Los gentiles, fíjate, creyentes dieron un gran regalo financiero ayudando a los creyentes que sufrían en Jerusalén. El versículo 27 dice así: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pues les pareció bien, les pareció bueno y son deudores a ellos. Les pareció bueno, fíjate, compartir con ellos financieramente para ayudarles. Y este es el corazón que Dios desea en cada creyente. Cada uno tengamos un corazón así, que quiera dar. Cuando vemos una necesidad en el cuerpo. Cuando vemos un hermano, una hermana que le falta, que están sufriendo. Tener un cuidado entre nosotros. Ya ha pasado. A mí me encanta nuestra iglesia. La congregación completa en inglés y en español. Porque se presentan necesidades de tiempo a tiempo. Pero aún ni llegan a los pastores. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene cuidado del cuerpo. ¡Qué gran bendición! Me recuerdo en años pasados. El Día de Acción de Gracia. Regalábamos comida. Y a través de los años, no, hermano, estamos bien. Es que la hermana y el hermano me invitaron allá. Allá vamos a estar, estamos bien.
en inglés y en español se oía más y más. Dejamos de dar comida. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene cuidado del cuerpo. Y es lo que debe de pasar. Aún en la Navidad. Personas que no tienen hermanos y hermanas, tienen cuidado de ellos. Increíble. Y es cuando damos y damos sin presión, no con culpa o queriendo hacer que se sientan mal las personas, manipulándolas. No se pide ofrenda, se pide ofrenda una vez a la semana. ¿Por qué? Porque Dios provee. Tiene cuidado. Donde Dios guía, Dios provee. Pero fíjate, es un corazón lleno de gratitud hacia el Señor, sabiendo que estamos endeudados a Él, tanto a ellos por trayendo las Escrituras, trayendo al Mesías, porque Jesús es judío. Ellos, toda su historia era con un propósito. Estamos endeudados a ellos. Dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y este principio se enseñó desde el Antiguo Testamento. A los sacerdotes se les tenía cuidado de ellos por la entrega de sacrificios y los diversos impuestos del templo que se entregaban. Esto permitía a los sacerdotes ministrar a la gente y no tener que tener otro trabajo, pero solamente dados al ministerio. Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que Pablo, fíjate, iría con ellos para asegurar que la ofrenda, este fruto, fuera entregado a las personas propias. Versículo 29 nos dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Muy bien, Pablo entendía que cuando él llegara, iba a ser de acuerdo con el tiempo propio de Dios, aún no sabiendo que iba a llegar en cadenas. Pero cuando uno de nosotros, cada uno de nosotros más bien, tenemos que reconocer que tenemos muchas libertades en nuestras vidas. Y en esas libertades hacemos decisiones de día en día. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que tenemos citas divinas también en nuestras vidas. Citas que Dios ha hecho por nosotros. Y es en ese tiempo de esas citas divinas que tenemos que hacer decisiones de acuerdo a su voluntad. Señor, ¿por qué me has traído aquí? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es lo que debo de estar haciendo? Hay veces citas divinas es con otra persona, es con una familia. Hay veces el resultado es salvación de toda una familia. Hay veces es una gran bendición. Te voy a decir, si eres salvo, has hecho buenas decisiones cuando la oportunidad se presentó. Pero no ha terminado y uno va a tener que responder al tiempo propio cuando se presenten oportunidades de servirlo, tanto de obedecerlo. Esta mañana te digo, no pierdas esa oportunidad. Cuando se te presente una cita divina, no pierdas esa oportunidad. Recuerda que Dios te quiere usar. El versículo 30 dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios. Pablo, fíjate, pide ayuda de ellos. Ora a Dios por mí. Manténme en oración. Y por el amor del Espíritu. Es el Espíritu Santo que es el que da el amor de Dios. Fíjate, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Ese amor ya vive en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos ha llenado de su amor y es también el amor por otros. Hay tiempos que tenemos que pedir que nos dé amor por otros, porque queremos actuar en la carne. Queremos responder en la carne. Señor, ¿cómo necesito de su amor en esta relación? En esta falta de relación. El versículo 31 nos dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Y Pablo quería que oraran por él, por la oposición que iba a encontrar con los judíos religiosos que lo odiaban, que lo querían matar. Tanto para que su servicio a los santos ahí en Jerusalén fuera aceptable. El versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. La traducción en lenguaje actual para entender dice así: entonces podré visitarlos lleno de alegría y disfrutar de un tiempo de descanso entre ustedes, si es que Dios así lo permite. El versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. La paz de Dios no es una paz falsa, tanto como la paz que el mundo ofrece. Fíjate, Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Ahora, aquí terminamos por hoy día. Y existe mucha aplicación en este mensaje para tratar de reducirlos en unos pocos puntos. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Vas a cumplir? ¿Vas a obedecer? Eso es entre ti y Dios. Filipenses 4:7 nos dice así: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recibe al Señor como tu Salvador y Señor para poder vivir en esta paz. Arrepiéntete si no estás viviendo bien para poder experimentar esta paz. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, en un momento va a haber hermanos y hermanas aquí, arrímate para que se te explique el Evangelio y tú también seas salvo. Pero tenemos la oportunidad de responder a lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces yo sé que me han oído decir, no te vayas de aquí en la manera que llegaste, porque Dios te está hablando. Tenemos que responder a lo que Él quiere que hagamos. Arrímate con tus hermanos y hermanas y trae tus peticiones al Señor. Hay que ponernos de pie.